Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, encantado de estar contigo hablando de cosas muy raras esta vez. Pues sí, cosas muy raras, ¿no? Vamos a hablar de un término que dentro del campo, de a nosotros que nos gusta el mundo del misterio, de lo insólito y sobre todo esa arqueología, ¿no? Menos tradicional, OPART, hace referencia a esos objetos fuera de lugar, ¿no? Out of place artifacts, que son que es el término que los ingleses utilizan para este tipo de objetos. ¿Qué es un OPART? Pues eso es un OPAR. Además, solo tenemos que ir a multitud de museos, sobre todo museos arqueológicos, museos antropológicos también o de ciencias naturales, para encontrar estos OPAR. Normalmente los OPAR, claro que este es acróstico extraño, ¿no? Pero que utilizamos mucho dentro de ese mundo, ¿no? Fronterizo con la ciencia, pues son estas cosas, objetos, que parece que no está bien clasificados y que normalmente pues, le tienen que dar un nombre, ¿no? Pues es objeto votivo, ¿no? O objeto de culto, o algún nombre muy genérico que no dice nada y lo dice todo, porque no hay forma de describirlo, ni siquiera la época. Pero bueno, tiene que estar colocado en una vitrina, muchas veces en una época concreta, y a veces con el tiempo se demuestra que ni la época, ni la vitrina, ni el contexto, pues encajan para ese OPAR. Por ponerte un ejemplo, las famosas calaveras de cristal, que se pensaban que procedían de la cultura maya. Bueno, pues durante bastante tiempo el Museo Británico tuvo una de ellas allí expuesta diciendo que pertenecía a una cultura precolombina. Luego se demostró que eran calaveras de cristal que se habían hecho en el siglo XIX, la sigue manteniendo fuera de ese departamento, pero ya diciendo que es del siglo XIX y por lo tanto pues una falsificación. Bueno, falsificación porque intentaban que fueran emular algo reproducciones más antiguo, claro. Exactamente. Entonces, bueno, pues como eso sí que en distintos museos nos podemos encontrar con estos OPAR. Incluso, bueno, en Egipto yo creo que es como el paraíso, ¿no?, de los OPAR. Cuando hablamos de las bombillas de Dendera o del disco de Sabu o del pájaro de Saqqara, que tú conoces bien, pues no dejan de ser también OPAR, ¿no? Otra cosa es la interpretación que luego se le ha dado por los arqueólogos y por los egiptólogos, donde de OPAR tiene poco y sí de un objeto mal clasificado o mal interpretado. Pero bueno, no deja de tener esa singularidad, ¿no?, esa curiosidad que lo convierten en objetos extraordinarios, más allá de la interpretación que luego se haga de ellos. Pues muy bien, Jesús, es un tema muy amplio, aunque nosotros lo vamos a focalizar en un campo muy concreto dentro de estos OPARTs. Y para ello, ¿cuál es la fecha? Aquí tenemos el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 23 de febrero de 1306. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Hermanos, no han pasado aún 20 años desde que el arte de hacer discos para los ojos se descubrió. Una de las creaciones más útiles del mundo. Yo mismo he visto y he conversado con el hombre que los hizo primero. Hermanos, no han pasado aún 20 años desde que el arte de hacer discos para los ojos se descubrió. Una de las creaciones más útiles del mundo. Yo mismo he visto y he conversado con el hombre que los hizo primero. Nunca había ido a una misa del siglo XIV. Fíjate. Ni yo tampoco, pero esto es lo bueno que tiene un cronovisor bien afinado. Sí. Acabamos de escuchar al sacerdote en el púlpito haciendo referencia, hemos escuchado su voz claramente, haciendo referencia a algo que para nosotros es muy natural, muy convencional. Yo ahora mismo las llevo encima, ¿no?, las gafas, pero que en esta época, inicios del siglo XIV, aún era una sorpresa, ¿no? Era bastante milagroso. Era bastante milagroso, a pesar de que es verdad que los lentes y el pulido de lentes ya era algo conocido, pero que se utilizara como antiparras, ¿no?, como binóculos, como gafas, que luego así se llamaron, para el ejercicio que nosotros sabemos que era, para leer, sobre todo a raíz de la invención de la imprenta, porque hasta ese momento, más que gafas, lo que había eran lupas para aumentar, ¿no?, el texto de los papiros o de los manuscritos.
Y bueno, eso servía para la vista cansada y sobre todo pues para los miopes, que ya te puedes imaginar que en la Edad Media, y si hablamos del mundo cristiano, pues se referían a los monjes o a los frailes cristianos, en los scriptorium, que se dejaban la vista literalmente intentando copiar pues distintos textos. Cuando ya llega la imprenta, la lectura se generaliza, se hace mucho más democrática y también se generaliza el uso de las gafas. Lo que sí se sabe es que las gafas, tal como las entendemos, proceden de finales del siglo XIII de Italia y posiblemente el inventor fuera algún monje italiano. En el caso de este sermón que hemos escuchado, en este momento histórico en el que estamos presenciando, solo habla de que 20 años antes él conoció a alguien que había fabricado esas gafas. No dice quién. Sospechamos que podría ser un fraile dominico llamado Alessandro de la Spina. ¿Vale? Muchas papeletas conducen a él porque sobre el año 1285 hay una crónica latina del monasterio dominico de Santa Catalina en Pisa, donde hay un pasaje que es un elogio fúnebre a la muerte de este hombre. Él murió en 1313. Bueno, pues ese pasaje dice: cuando otro fue el primero en inventar los anteojos, él no quiso comunicar la invención a los demás, pero él, está hablando de Spina, por sí mismo los hizo y los compartió con todos. Es decir, que está diciendo que él utilizó esa patente o esa fórmula que él había visto a otro coetáneo suyo y también hizo sus anteojos para poder ver, y además se lo comunicó secretamente, y esto es lo curioso, ¿no? Parece que esa privacidad de estas lentes era como algo muy reservado para una pequeña élite, es como que no querían que esto se distribuyera y se expandiera. Estamos hablando de épocas anteriores a la invención de la imprenta. Y entonces por ahí van los tiros. No sabemos si fue Alessandro de la Spina o cualquier otro, pero casi seguro que fue un fraile, un monje italiano. ¿Por qué? Porque luego en la isla de Murano, o también en Venecia, o también en Florencia, se crearon y florecieron las fábricas de tallado y de pulido de estos lentes, donde ya los hicieron mucho más universales, el precio se rebajó bastante y había ya lentes con tanto convexos como cóncavos para vista cansada o para ver de lejos. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que hizo que floreciera la industria de las lentes. Pero la pregunta, Nacho, que te formulo a ti y que formulo también a todos los oyentes, es que estos lentes, estos anteojos, estas gafas, los espejos, los prismáticos incluso, si están compuestos de lentes que ya se sabe que el tallado procede de épocas muy antiguas, y cuando me refiero a épocas antiguas me refiero a épocas anteriores a Cristo, es muy raro que hasta la Edad Media a alguien no se le haya ocurrido, por ejemplo, colocar dos lentes en un tubo de plomo o de madera y creara un antiguo pues telescopio, ¿no? O un anteojo, porque las observaciones astronómicas que sabemos que se realizaban tanto en Egipto como en Babilonia, como en culturas mesoamericanas, en fin, son tan amplias que cuesta mucho creer que no supieran esta tecnología óptica en estas épocas. Pero es verdad que luego, posteriormente, fueron desarrolladas en la Edad Media y se convirtieron, por una parte, en gafas en el siglo XIII y oficialmente en telescopios a partir del siglo XVI. Y especifico oficialmente. Claro, es bastante curioso, ¿no? Porque hay algunas, ahora hablaremos, ¿no? de algunas de ellas. Yo creo que hay dos muy conocidas, ¿no? La lente de Layard y la otra, descubierta en Nimrud a mediados del siglo XIX, y luego la lente que también está en el Museo Egipcio del Cairo, de la plaza del Tahrir, y que, bueno, quizás son dos, hay mucha distancia, ¿no? Cronológica entre una y la otra, pero sí que es cierto, ¿no? Que parece que hubo una proliferación de este tipo de lentes, aunque hasta nosotros solamente hayan llegado dos, y que, o por lo menos son las más conocidas, y luego hasta la Edad Media, ¿no? Casi 1500 años después no aparece absolutamente nada, ¿no? Claro, esto es lo extraño, Nacho. Por eso está catalogado como un opar, porque esas lentes se ven en algunos museos. Se ven en el Museo Egipcio del Cairo, se ven en el Museo Británico, se ve en el Museo de la Acrópolis, se ven en ciertos lugares. Pero claro, muchas veces están fuera de contexto, no se sabe muy bien quién las tallaba y para qué, pero está claro que hay muchísimas más. De hecho, hay un libro que tú conoces, tú tienes y yo tengo, que es el de Robert Temple, famoso El Sol de Cristal, que por cierto también recomiendo otro libro que ha salido hace muy poquito de un tal Nacho Ares titulado La Historia Perdida, que uno de los capítulos, por cierto, lo dedica a los cristales de los dioses, así que estaríamos hablando de lo mismo. Bueno, Robert Temple es verdad que hace un tocho bastante gordito en el año 2000, donde él
no solo analiza, sino que investiga y busca en distintos museos y llega a encontrar 450 artefactos ópticos que han sobrevivido a nuestros días. 450. De distintos tamaños, de distinto pulido, de distinta perfección, pero todas ellas son lentes manufacturadas artificialmente para un uso concreto. El uso concreto es obvio que era para ver de cerca o para ver de lejos, ¿de acuerdo? Y además las lentes son o cóncavas o convexas y en algunos casos de ambas. Y él va descubriendo no solo esta, ya estaba descubierta, ¿no?, la lente de Layar, que ya se descubrió en 1849 en este palacio del noroeste de Kalhou, que era la capital asiria, conocida por Nemrut, sino otras que él va descubriendo, por ejemplo, en Cartago, lentes cartaginesas, dice que encuentra 16, 2 de cristal de roca, 14 son de vidrio. Además encuentra relatos donde se hace mención a estas lentes, relatos de Polibio o relatos de Polieno. Encuentra lentes micénicas, lentes minoicas. Las lentes minoicas, por ejemplo, no las encuentra él, pero sí las tiene catalogadas. Forsdyke encontró en Nosos, en Creta, una caja con 6 lentes convexas y de 10 aumentos, datadas en el 1600 a.C. Es decir, se encuentran lentes en Éfeso, lentes en Troya, como no, Henry Schliemann, puestos a excavar y a encontrar, también localizó cosas que él no llegó a identificar en su momento, sobre todo en el contexto adecuado, que eran 48 lentes convexas de cristal pulido y datadas también, pues te puedes imaginar, en el 1300 a.C. Así que claro, si vamos sumando lentes, incluida la lente griega de Nola, incluidas las lentes egipcias, tú has hecho mención a una, que es la que mencionas en tu libro, la de Caranis, del siglo III después de Cristo, pero hay otra que es la tumba de Tanis, que también la cita Robert Temple. Entonces, claro, hay tantas y tantas que dice, si hasta al día de hoy se han localizado 450, es que había miles. ¿Y para qué servían? Está claro que no eran objetos decorativos, está claro que no eran objetos votivos para entregar a los dioses. Jeroglíficos del siglo IV a.C. donde se muestra el uso de la electricidad. Mapas que demuestran que el continente americano habría sido descubierto mucho antes de la llegada de los barcos españoles y portugueses. Cuevas que fueron habitadas hace 150.000 años, pero que poseen una compleja red de tuberías. O antiguos alfabetos que situarían el nacimiento de la escritura en la península ibérica. Son algunos de los llamados UPART, objetos fuera del tiempo y el espacio. Objetos que no pertenecen al lugar ni al momento en el que fueron encontrados. ¿Qué hace una máquina propia de la revolución industrial en un barco anterior a nuestra era? Todo parece indicar que nuestros antepasados poseían un grado de conocimientos mucho más elevados de lo que podamos imaginar. Y siendo así, ¿quién puso en sus manos conocimientos del futuro? Para algunos, una inteligencia no terrestre pudo haberlos instruido. Para otros, deberíamos contemplar la posibilidad real de que pronto realizaremos viajes en el tiempo. Y para la mayoría, nos encontramos ante muchos interrogantes que simplemente no tienen explicación. 2 minutes. 2 minutes, 10 seconds in. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de un documental del canal Historia, OPART, Objetos Fuera de Tiempo, donde se nos define precisamente qué es un OPART y se hace una pequeña introducción, sin mencionarlo, ¿no?, quizás de uno de los más clásicos, ¿no?, esa máquina de antiquitera, ese artilugio compuesto de infinidad de placas, de rodamientos, de ejes, pues una máquina muy compleja, ¿no?, de hace prácticamente 2000 años, que apareció en el fondo del mar y que sigue sorprendiendo a muchos investigadores. Es quizá uno de esos objetos fuera de lugar más clásicos, pero de los menos conocidos, como comentábamos ahora, son las lentes, ¿no?, las lentes de cristal, que para nosotros, lo comentaba ahora, ¿no?, es algo absolutamente cotidiano, es absolutamente diario, mundano. Yo recuerdo que para publicar, por ejemplo, La Historia Perdida, que lo acabas de mencionar, la historia que yo comento de la lente del Museo del Cairo, yo la conocía por el libro de Robert Temple y pues hace ya muchísimos años, ¿no? Si el libro, además el libro lo mandé traducir yo para la editorial Oberon, que estaba de coordinador de la colección de historia en esa editorial, en el grupo Anaya,
Pues caminando por la parte superior, la planta de arriba del Museo del Cairo, en una vitrina donde había diferentes objetos de época, de una fecha posterior al nacimiento de Cristo, siglo II, III, veo un círculo de cristal, que es cristal de roca, y claro, me llamó la atención y lo relacioné con lo que yo había leído en el libro de Robert Temple, ¿no? Porque ahí no había ninguna etiqueta de que fuera una lente ni nada parecido, y observé el número de referencia de esa pieza, 52.787, tomé nota en mi cuaderno, y cuando regresé a España me di cuenta de que, mira, efectivamente era la famosa lente de la que Robert Temple había hablado. Y tenemos que hablar, pues eso, de lentes de cristal de cuarzo, ¿no? La de Nimrud también creo que es de cristal de cuarzo, que tiene una serie de cualidades que aumentan o disminuyen, y en definitiva, bueno, pues como un cristal de una gafa, ¿no? Claro, lo llamativo de todo esto es ¿para qué podrían utilizarse? Imaginamos que para lo mismo que nosotros, ¿no? Pero choca, ¿no? Que hace casi 3.000 años, por ejemplo, en el mundo asirio, como descubrió Henry Layard, no voy a decir que utilizaran gafas, ¿no? Pero sí que utilizaban estas lentes para seguramente para leer o para hacer trabajos más minuciosos, ¿no? En miniaturas, en joyería, etcétera, ¿no? Sí, está claro. Hombre, gafas evidentemente no eran, pero sí podía ser un monóculo. ¿Por qué no? Porque además se sabe que estaba engarzado en una estructura metálica, posiblemente de oro, que era privativo solo de grandes personajes. En este caso, la lente que se encuentra en este palacio, al parecer correspondía a un rey, al rey Sargón II. Estamos hablando del siglo VIII a.C. Eso no quiere decir que fuera él el que mandara hacer esa lente. A lo mejor es anterior, que él, precisamente por su influencia, por su poder, por su dinero, pues la pudo conseguir, porque tener una joyita de estas pues no estaba al alcance de cualquiera. Ya sabes cómo son los poderosos, quiere tener algo que les diferencie de los demás. Pero bueno, lo que encuentra Austin Henry Layard en 1849 es esta lente, una lente que además se ajusta perfectamente al ojo, a la cuenca. Es una lente convexa, además, que ya es rareza, ya es una cosa rara, no son cristales planos, es una lente convexa. No, claro, está pulida para un fin determinado, ¿no? Además, para que se ajustara no solo al borde de esta montura, sino que se ajustara al ojo. Por eso se piensa que podía ser un monóculo. Tiene estrías regulares de 45 grados que recorren todo el borde, y eso es lo que ha hecho sospechar, evidentemente, que estaba realizada para una montura dentro de una banda metálica, porque si no, no tiene sentido que hagas esas estrías, es para asegurarlo a un soporte. Es un trozo de cuarzo tallado y pulido, muy adaptado al ojo. Posiblemente, si era para la vista, es porque alguien, en este caso el rey Sargón II, padecía de astigmatismo, y es una lente plano-convexa de tipo toroidal. Es decir, todos estos requisitos lo que nos indican es de que el pulido se hizo de una forma muy concreta, muy sofisticada, con una técnica. O sea, no es un objeto único, está claro que se hicieron muchas más, lo que pasa es que, bueno, ha llegado solo a nosotros esta, y ya de milagro, porque fíjate la cantidad de guerras, de saqueos que ha habido. Y ahora mismo pues se podría ver en el Departamento de Antigüedades de Asia Occidental, en el Museo Británico. Todo esto, ya digo, es lo que hace que no se convierta solo en una pieza única. De esta tenemos muchos más datos porque, hombre, desde el año 1849 se ha manoseado, se ha investigado, se ha hecho todo tipo de pruebas, pero hay muchas más, ya digo. Hay lentes griegas, cartaginesas, micénicas, minoicas, de Rodas, de Éfeso, de Troya, egipcias, incluso objetos romanos de cristal para aumentar pues determinados elementos que eran minúsculos, ¿no? Entonces normalmente podía ser escritura. Pero es que incluso hay una vasija griega donde se ve claramente a una sacerdotisa cómo está mirando por una especie de bueno, no es un telescopio, es una especie de catalejo, evidentemente, que está muy deteriorada, pero evidentemente tiene un objeto alargado que se proyecta desde su ojo. ¿Qué puede ser eso? Está claro, no estamos hablando de gafas, pero sí estamos hablando de un catalejo. Si había un catalejo en aquella época, estamos hablando del siglo III, siglo IV después de Cristo, pues hombre, pues algo, eso en la vasija, no quiere decir que lo que está representando sea muy anterior. Quiere decir que ya en aquella época ya se conocía el uso de las lentes, tanto para cuestiones de cerca, como la lente de Layard o de Nínime o de Nimrud, que estos tres nombres tiene, o bien para lejos, para observar determinados fenómenos astronómicos.
Y solo te pongo un ejemplo para ver que estos catalejos eran de uso habitual. Los observatorios astronómicos tenemos constancia de ellos en todo el mundo. De hecho, si tú te vas a Chichén Itzá, ahí está el famoso caracol, que era un observatorio astronómico. ¿Qué nos dicen los arqueólogos? Que observaban a simple vista las estrellas, las constelaciones, y lo mismo dice que hacían los babilonios o lo mismo dice que hacían los chinos. Pero es que los chinos tienen catalogadas las manchas solares en el siglo IV a.C. Tienen catalogadas 800 estrellas, tienen también los ciclos de la actividad solar cada 11 años, que lo sabían perfectamente, y descubrieron 284 constelaciones distribuidas en 28 casas o cuadrículas. 284 constelaciones, Nacho. ¿Tú te crees que esto a simple vista se puede observar y hacer un catálogo? Está claro que no. Tenían algún tipo de telescopio rudimentario, muy prehistórico, como tú quieras, pero que acercaba los objetos a un tamaño suficiente para que pudieran hacer estos catálogos estelares. Pero es que lo hicieron también los sumerios, lo hicieron, por supuesto, la astronomía maya. De hecho, incluso en las tablillas sumerias hay recogida muchísima información astronómica hasta el punto, lo cito solo de pasada, que Zecharia Sitchin, el del 12º planeta, ¿te acuerdas que él decía que conocían perfectamente hasta 12 planetas? El 12º sería Nibiru, que tiene una órbita excéntrica de 3.600 años. Pero es que dice que conocían planetas más allá de Saturno, porque hasta Saturno sí es verdad que lo puedes ver a simple vista, ¿no? En momentos muy concretos y que tienes una vista de lince. Pero después de Saturno tú no puedes ver Urano ni Neptuno, para nada. Y él dice que en las tablillas sumerias está recogido Urano y Neptuno con distintos nombres. Uno sería Anu y el otro sería Ea. Ea correspondería a Neptuno. Si esto es verdad, quiere decir que los sumerios, por supuesto, tenían unos conocimientos astronómicos y eso a simple vista no se veía. A mí lo que me llama la atención es un hecho que a lo mejor quizás algunos de nuestros oyentes se estén haciendo, y es ¿a quién se le ocurre agarrar un cristal de cuarzo o un cristal de roca y pulirlo de una forma determinada para darse cuenta de que con eso está haciendo más grande o más pequeño? ¿Quién fue el ideólogo, ¿no? de todo esto? Se encontró un objeto parecido en la naturaleza a simple vista y pensó, bueno, pues la forma que tiene, esta forma cóncava o convexa, permite ver esto o esto otro de esta forma, o lo salió de él. Siempre es muy difícil, ¿no?, llegar a este tipo de conclusiones, pero lo único que te hace ver es el ingenio del ser humano para conseguir superar obstáculos que la propia vida le va colocando delante, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que es, al final, pues el clásico laboratorio que nuestros antepasados han tenido, que es la prueba y error. O sea, haciendo pruebas y sobre todo pues con el cristal de cuarzo o cristal de roca, pues vieron que era pues un mineral que en algunos casos es muy transparente, que tiene distintos colores, que pulido pues sí que se conseguían pues distintas formas, que por ejemplo pues la reflexión de la luz, por ejemplo, en momentos determinados se hicieron muchos experimentos de este tipo. Recuerda, por ejemplo, el famoso rayo de la muerte de Arquímedes. Esto es algo que está comprobado. Es decir, en Siracusa, en el año 212 a.C., Arquímedes, que era posiblemente la mente pensante más lúcida que había en aquel momento, con espejos ustorios, es decir, con escudos incandescentes, dice que destruye la flota romana de Marcelo. Es muy complicado que esto sea así, porque para eso tiene que estar el objeto fijo y un barco no creo que se quedara ahí un tiempo determinado para que al final ardiera por los cuatro costados. Pero sí se sabía perfectamente el poder que tienen estos espejos, la curvatura que tú les puedes hacer para que con los rayos solares sí que pueda incidir sobre un lugar determinado y provocar un fuego. También se cuenta, pero claro, estos siempre son leyendas, ¿no?, de que en la cúspide del faro de Alejandría había uno de estos catalejos que tú podías observar a distancia los barcos que se acercaban y ver si eran enemigos o no eran enemigos. Es decir, que por la noche sí que había un fuego determinado para que fuera visible ese faro de Alejandría, pero por el día tenía otras finalidades, que era esto, una especie de espejos, de catalejos, de lentes que permitían ver a distancia. Bueno, pues lo mismo se dice de Roger Bacon. Sabes que también otro de los que atribuyen la invención de las gafas es a este monje franciscano inglés. Ya no iríamos a Italia, sino a Inglaterra. Y en su Opus Maius, una de las obras clásicas donde él recoge todo su conocimiento científico, porque tocó prácticamente todas las materias, él tocó también la de las lentes pulidas, y dijo que servían para ayudar a la lectura, pero también habla de una especie de prismas o de objetos también alargados donde se colocaban dos lentes y que podía verse objetos a una distancia de 75 kilómetros.
no hay que ser muy listo para darnos cuenta de que está hablando de un prototipo de catalejo, no tanto de telescopio. Roger Bacon, que tenía capacidad para hacerlo porque también se le atribuyen autómatas y cabezas parlantes. Entonces, bueno, pues sencillamente yo creo que recogieron el conocimiento heredado de épocas anteriores a Cristo, donde ese conocimiento quedó diseminado, por desgracia, con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Estoy convencido de que había muchos de estos objetos, de estos artefactos y de estas lentes que también desaparecieron junto con los papiros. Y en la Edad Media lo que hicieron era desarrollarlo. Por lo tanto, Nacho, hay que desligar esa frase que dice que la Edad Media era una época oscura y que sirvió para retrasar los conocimientos. Nada más lejos de la realidad, y estos ejemplos yo creo que son buena muestra para darnos cuenta de que había auténticas luminarias. A principios del pasado siglo, se generalizó la creencia de que el ser humano ya había inventado todo lo que se podía inventar. Aún no existían los relojes digitales resistentes al agua, ni los ordenadores personales, ni la fregona. Einstein aún no había desarrollado la teoría de la relatividad, no existía la máquina de coser, y los microchips y el láser no formaban parte ni de la ciencia ficción. ¿Cómo reaccionaría una persona de 1903 al encontrarse ante un ascensor, unos prismáticos o unos auriculares? Seguramente del mismo modo que nosotros, hoy, reaccionamos ante una serie de objetos que no logramos catalogar. Los UPART no solamente ponen en jaque a la ciencia más convencional, sino que desafían toda la lógica de nuestro evolucionado siglo XXI. Jesús Callejo, crononauta, en este nuevo fragmento del documental de Canal Historia OPART, Objetos fuera de tiempo, escuchábamos una reflexión, ¿no? Como hace prácticamente un siglo, a principios del siglo XX, después de esa revolución industrial en la que se habían alcanzado logros hasta entonces inimaginables, se pensaba que ya estaba todo inventado, ¿no? Y que no íbamos a... el ser humano no necesitaba, ¿no? O no aspiraba quizás a más cosas, ¿no? Luego el tiempo ha ido demostrando que esta afirmación era absolutamente errónea. Hoy tenemos internet, hoy tenemos el teléfono móvil, hoy tenemos un libro que me estás enseñando ahora en la pantalla, el libro clásico de Andrew Thomas, No somos los primeros, ¿no? En donde precisamente parece que me has leído el pensamiento, porque la idea de que no necesitamos nada para ser inventado quizás viene un poco de la afirmación de que vamos un poco desobrados por el mundo, de que en el presente se ha conseguido absolutamente todo, y cuando aparecen estos objetos como la máquina de antiquitera o estas lentes, siempre intentamos esgrimir que nos sorprende o que nos parece insólito, porque el hombre primitivo, entre comillas, el hombre de la antigüedad, era idiota, y no era así, ¿no? Y desde luego, como dice Andrew Thomas, alcanzaron logros increíbles, ¿no? que marcan un poco el devenir de nuestra propia evolución. Claro, por eso te he enseñado este libro, que se publica en la famosa colección de realismo fantástico, es un libro del año 76, ni más ni menos, pero que recoge un poco todo ese pensamiento. El título es muy descriptivo, no somos los primeros. Entonces él va tocando distintos elementos, por ejemplo, pues cartografía, descubrimientos ópticos, descubrimientos astronómicos, y va diciendo que antiguamente, claro, basándose en crónicas antiguas y en leyendas, pues estos conocimientos ya estaban ahí, por lo menos de una forma latente. Entonces que al final no hemos descubierto tantas cosas. Un poco lo que decía Chesterton. Muchas ideas nuevas no son más que ideas viejas puestas en otro sitio. Bueno, pues lo que intenta demostrar Andrew Thomas en un libro, pues en fin, muy ligero, muy divulgativo, evidentemente con muchos errores porque han pasado muchos años, pero sí nos intenta dar un aldabonazo cerebral o neuronal para decir, cuidadito, que nos creemos siempre los reyes del universo, que nos creemos que todo lo que existe lo hemos descubierto relativamente hace poco, y sin embargo, cuando vas tirando del hilo, cuando vas tirando de la antigüedad, cuando vas mirando con detenimiento las distintas vitrinas de los museos arqueológicos o de los museos de ciencias naturales, pues nos vamos dando cuenta de que hay piezas del puzzle que no acaban de encajar. Y hay dos OPAR que son muy significativos, aparte de estas lentes que yo creo que, en fin, las evidencias son muy claras. Uno es el que tú acabas de citar, la máquina antiquitera, que se puede ver en el Museo Arqueológico de Atenas, que ahí está, o sea, se ha demostrado clarísimamente que es una especie de reloj astronómico, en fin, que te calculaba solsticios, los equinoccios,
espacios, y no solo eso, sino también pues los eclipses lunares, solares, etcétera, etcétera. O sea, una máquina de una sofisticación increíble y datada como mínimo en 2200 años. Pero es que también tenemos la pila de Bagdad, es que conocían la electricidad y que, por desgracia, creo que está en paradero desconocido, ¿no? Por culpa de los yihadistas cuando entraron en el museo. Y no sé si tú tendrás alguna referencia, si la hemos podido recuperar. Pues hasta donde yo sé, no está perdida. O sea, no he encontrado. Claro. Y fíjate, en los últimos años, el Museo de Bagdad, y a pesar de la crisis y de la problemática que hay en la zona, es un lugar que está abierto al público. Yo conozco gente incluso que ha podido estar allí y lo ha visto el museo, pero no hay noticia, no hay recuerdo de esta misteriosa batería, ¿no? De esta misteriosa pila. Claro, pues eso sería un OPAR, efectivamente. ¿Pero por qué OPAR? Sencillamente porque solo hemos encontrado una, pero eso no quiere decir que no conocieran perfectamente cómo se hacía esa electricidad, nada, un pequeño voltio, pero que servía para la electrólisis, para hacer las amalgamas y poder, pues eso, crear distintos artefactos dorados o con la apariencia del oro, y sabemos que eso se hacía gracias a estos electrodos, tanto positivo como negativo. Bueno, pues cantidad de cosas que se habrán ido perdiendo a lo largo del tiempo, cantidad de cosas que vamos descubriendo también con el paso del tiempo. Hoy tenemos mucho más más conocimientos y sobre todo más elementos que nos hacen situar cada cosa en su contexto. Pero una de las cosas que sí se ha descubierto, y eso hay que reconocérselo los grandes arqueólogos e historiadores, es que las dataciones que normalmente hacemos a los objetos están mal. Es decir, casi siempre tendemos a hacerlas mucho más recientes y luego se demuestra, como ha pasado con pinturas rupestres o con otros objetos, que son mucho más antiguas. Pero como parece, ¿verdad, Nacho?, que da repelús aceptar que un objeto de una tecnología que supera los conocimientos que oficialmente se les ha atribuido a esa cultura o a esa civilización, parece que da repelús aceptarlo. Entonces siempre se tira a lo corto, ¿no? No, pues seguro que tiene 200 años de antigüedad y a lo mejor tiene 500. Y así continuamente. Ha pasado con megalitos, por ejemplo, de la isla de Malta y de tantos y tantos lugares. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que hay que ser humildes por una parte, pero también hay que tener las antenas un poco desplegadas para darnos cuenta de que nuestros antepasados, por supuesto, no eran idiotas, ni los de la Edad Media, ni los de la Edad Antigua, que no todo se descubre en la Edad Moderna y mucho menos en la Edad Contemporánea, y que si empezamos a hacer un análisis de los OPAR que nos han llegado a nuestros días, pues está claro que hay que rendirse a la evidencia de que conocían tecnología o metalúrgica también muy avanzada. Acuérdate que una vez hablamos ya de las esferas de Costa Rica. Bueno, pues ahí tienes otro elemento pétreo, pero que también era pulido y con una esfericidad casi perfecta, que a día de hoy no sabemos ni quién la hizo, ni cuándo, ni para qué. Bueno, pues no deja de ser un OPAR hasta que encontremos las claves suficientes. Yo creo que es un tema apasionante, por eso hemos dedicado solo pues a una parte concreta, que son las lentes de cristal, que servían para o bien para gafas, o bien para telescopios, o bien para otro tipo de finalidades, posiblemente para fines militares, no lo olvidemos, como ocurría con el rayo de la muerte de Arquímedes. Pero el hecho es que si hay muchas leyendas, y además tú conoces muchas de ellas, donde se decía que tanto Julio César como Nerón tenían artefactos o instrumentos parecidos para ver de lejos y para controlar los movimientos, o bien de gladiadores, como era el caso de Nerón, o bien de las tropas enemigas en la costa inglesa por parte de Julio César, tal como dicen sus cronistas. Si esto es verdad, desde luego, una vez más, hay que repetir que la historia hay que reescribirla. OPARs, ese nombre inglés que hace referencia a los objetos fuera de lugar, que no es como el teléfono que estamos escuchando de fondo de Jesús Callejo. Ese es un teléfono totalmente contemporáneo, ¿eh? Ese lo he datado y creo que no tiene más de 5 años. Muy bien, pero es un tema realmente fascinante que tiene muchas aristas, muchos perfiles, y que, bueno, nosotros lo hemos focalizado prácticamente en esas lentes, en esos objetos vinculados a la óptica, pero que como planteábamos el otro día Jesús y yo en una charla entre nosotros, seguramente haya que retomar el tema para tratarlo con más profundidad en otra ocasión. Como siempre, Jesús Callejo, compañero crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, y anticipo a todos los oyentes que en breve estarás en la Escóbula de la Brújula para hablar de la historia perdida, de esos enigmas históricos ocultados por el tiempo, y cómo no, posiblemente caiga alguna lente. Desde luego. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, un abrazo.